¿Cómo están, hermanos? Vamos a tener una nueva oportunidad de, por este medio, compartir de la palabra del Señor. Y yo les invito a buscar sus Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 17. El último libro de la Escritura, Apocalipsis, o también llamado libro de la Revelación. Capítulo 17. Comenzando desde el primer versículo y vamos a leer hasta el 14. La lectura de la palabra del Señor dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Como siempre lo hacemos, lo vamos a hacer una vez más. Vamos a orar pidiendo que Dios, con su Santo Espíritu, nos ayude a prestar oído a su palabra y que tengamos entendimiento para entenderla y también poder asimilarla. Cerramos ojitos, oramos. Padre bueno, gracias por estar en tu presencia, gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo que nos ayuda constantemente. Señor, siempre envías tu luz y tu verdad. Nos recuerda el salmista David, allí en uno de sus hermosos salmos, que tal vez la mayoría lo sabe de memoria. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
allí vamos, pero mientras tanto, qué bueno es recordar que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Padre, alúmbranos por tu palabra santa, bendícenos por esta palabra tuya, bendita desde el comienzo, con propósitos ya definidos. Quien la recibe, quien la atesora y quien la pone por obra, sin duda alguna, también será bendecido. Señor, desde ya te alabamos, te agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos una vez más ministrando la palabra del Señor, y es un libro muy difícil de entender. De hecho, el libro es la revelación de Jesús enviada por Juan. Y nos llegó a nosotros, Juan, el último de los discípulos. Y aunque a muchos se les da por estudiar de Apocalipsis, todo lo concerniente a la profecía bíblica, los detalles revelados sobre lo que acontecerá en un futuro no muy lejano, me gusta ver Apocalipsis y ver en ella el mensaje central. Y el mensaje central se puede resumir en 2 palabras. Una de las 7 frases que Jesús mencionara colgado de esa cruenta cruz, precisamente tiene 2 palabras. Y me refiero a aquella expresión que salió de la boca de Jesús. Consumado es. Esa expresión, consumado es lo que está revelado aquí en este hermoso libro. Apocalipsis, el libro de la revelación, el libro que nos está hablando, como te mencioné, el triunfo del Cordero de Dios. Allí podemos estudiar cómo finalmente el programa de redención de nuestro amado Dios se lleva a cabo. Cómo termina. El Dios que pone orden, como lo hemos visto en el video anterior cuando hablamos de Jeremías, y Dios, en medio de ese caos, supo consolar, supo fortalecer y supo enviar la palabra suya para ese tiempo. También ahora Dios consuela, fortalece y nos envía la luz de su palabra para que estemos alumbrados. El Salmo 119 nos recuerda la exposición de la palabra de Dios, alumbra. Qué interesantes las visiones que están reflejadas en este hermoso libro. Por supuesto, cualquiera puede interpretar lo que quiera a su manera. Y yo me voy a centrar en lo que termino de decirte, en el triunfo del Cordero de Dios, en la consumación de la obra redentora de Jesús. Y hemos tomado a la sazón este capítulo que se presta a muchísima confusión. Pero también, como es palabra de Dios, hay luz para entender, luz para saber identificar los signos revelados en, tal vez como a alguno se le ocurrirá pensar, en seres mitológicos. ¿Qué es eso de una bestia con tantas cabezas y tantos cuernos? 7 cabezas, 10 cuernos. Aunque el pasaje da alguna luz para entenderlo, sobre montes, sobre reyes. Pero también hay un detalle muy importante, en la simple lectura se resalta. Y no solamente habla de reyes, no solamente habla de cuernos, sino que también está hablando un hecho muy singular, un hecho que se va dando a lo largo de la historia de la humanidad. Y si recuerdas, y si no, ve a tu Biblia, volvemos ahí donde leímos, en Apocalipsis 17, cuando está hablando claramente este detalle que yo quiero resaltar y que al fin y al cabo todos debemos saber qué sucede. De hecho, mencioné también en el video anterior sobre el nombre nuevo escrito en el cielo detrás de cada conversión a este bendito evangelio.
La Biblia está hablando claramente, si me acompañás, capítulo 17, allí donde está diciendo en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Resalto, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ellos se van a asombrar, pero el que está escrito, su nombre escrito en el libro de la vida, no se van a asombrar. Porque entendemos qué es lo que acontece en este mundo donde vivimos. Y tal cual lo revela aquí Jesús a través de Juan. Y el Espíritu Santo nos da sabiduría para entender. Se trata siempre del programa de Dios para redención, para redimir. Pasa la historia, hay cambios estructurales, cambios coyunturales, pero en todo tiempo Dios está con todos aquellos que con sinceridad le buscan. Si vamos a la forma de gobierno, también la Biblia nos está diciendo, recuerda en Génesis, cuando Abraham volvió de una gran victoria, con un gran botín, se le apareció Melquisedec. Según la Biblia, en Génesis y en Hebreos aparece Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote que también tenía la función de rey. No es de extrañarnos cuando estudiamos un poco de historia, que los primeros gobiernos, alguien se erigía como autoridad siendo rey y siendo sacerdote. Por supuesto que podemos hablar, identificar algunos reinos pasados, como el reino de Acab, los acadios, los asirios, los sumerios. La Biblia está hablando que detrás de los sumerios aparece el reino medo-persa, después aparece el reino de Alejandro, los griegos, luego los romanos. Y alguno dice, uy, pastor, se olvidó de Egipto. Bueno, todos estos reinos antiguos, con la misma forma de gobierno, sacerdote rey, con la misma idea expansionista, que hasta nuestros días podemos estudiar, ¿no? Toda potencia que quiere erigirse como potencia y necesita salir de su territorio. Y siempre se va a mover bajo estos tres supuestos. Quiere ensanchar su territorio, o sea, apropiarse de tierra, también se apropia de los recursos de la tierra, que está hablando de apropiación de recursos económicos, pero también se vale al llevar su cultura, o sea, penetración cultural. Estos tres supuestos, a lo largo de la historia lo podemos ver, en cada potencia que se erigió como potencia. Tal vez como alguna expresión capitalista moderna. Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Vaya expresión, ¿no? Apropiarse, rapiñar. Pero también, a lo largo de la historia, la Biblia señala, como te estoy diciendo, de Melquisedec, rey, sacerdote del Dios Altísimo. Siempre hubo gente dispuesta a buscar a Dios. Y lo encuentra. Porque si con sinceridad estás buscando a Dios, lo vas a encontrar. ¿Y qué hace Dios? Dios tiene una reserva moral, una reserva de gente que le supo buscar y lo supo encontrar. Y esa gente está segura de su relación con Dios, porque Dios anotó su nombre en el libro de la vida. Y esos son instruidos, son consolados, encuentran la fuerza, encuentran todo lo que necesitan para seguir siendo de Dios. Porque se trata de esto, mi hermano, de una guerra continua, pero guerra que presenta a Satanás.
Apocalipsis te dice que cuando él fue arrojado del cielo, cuando perdió esa batalla que pretendió realizar y que lo llevara al mismísimo trono de Dios, Miguel y sus ángeles, dice, el príncipe Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, Miguel lo derrotó y dice, el diablo se formó como diablo porque Dios lo echó de su sitio de honor, el antiguo Luzbel o Lucifer o Lucero, fue arrojado del cielo. Jesús lo expresa cuando ministraba en forma humana el Evangelio. Vi a Satanás caer como un rayo. Y Apocalipsis dice que cuando él fue echado del cielo, entonces se volvió para hacer la guerra a los santos. Se trata de eso. La guerra que Satanás está presentando para trastornar los planes de Dios. Y lo vemos desde el Edén. Allí la primera pareja humana, viviendo en la felicidad completa. Pero este adversario, este astuto diablo, Satanás, que Apocalipsis dice la serpiente antigua, ahí está, en forma de serpiente, atentando contra la creación de Dios. Y parece que lo logra, pero no lo logró. Dios toma ese desafío, que es bueno recordar, el diablo no le hace sombra a Dios. La Biblia dice, en esa rebelión antigua, la tercera parte de las fuerzas angelicales se aliaron con el adversario y junto con su comandante fueron arrojados del cielo. Algunos, dice la Biblia, que Dios los reservó en oscuridad, en prisiones eternas, reservados para el día del juicio. Eso dice la Biblia. Cuando Judas escribe su pequeña carta. Y allí están esperando el juicio de Dios. Menos mal, ¿no? Porque con el diablo solo alcanza. Pero la Biblia también está diciendo en Apocalipsis sobre la muerte y el Hades. Pero que la llave tanto de la muerte y del Hades la tiene Jesús en sus manos. El Hijo de Dios sabe el tema de su protección, el tema de la seguridad. Reposa en el poder de la vida indestructible de Jesús. Como dice Apocalipsis, del Cordero de Dios, que no necesita, como este personaje registrado en el capítulo 17 que hemos leído, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Habla del Cordero. Juan ve la visión del Cordero que fue inmolado, pero tenía 7 cuernos. El cuerno en la Biblia está representando, autoridad, ganas de imponerse. Cuando Dios revela de sus maravillas al pueblo de Israel, un pueblo pastoril, ganadero. Están acostumbrados sobre la visión de los cuernos. Y de hecho, en el templo que erigió Salomón, había muebles con cuernos. Y quien se hacía de los cuernos del altar estaba buscando misericordia, clemencia. Eso está en la historia bíblica. En Zacarías, el libro del profeta Zacarías, está diciendo que los cuernos representan el ímpetu avasallador de los que quieren conquistar. Conquista. Pero en el Cordero de Dios solo hay 7 cuernos. Y el 7 en la Biblia está representando perfección. No se necesita más. Vos y yo sabemos, todo poder, toda autoridad es de Cristo. Colosenses capítulo 1 nos está diciendo, todo fue creado para Jesús. Y Él tiene preeminencia. Él es sobre todos. Los demás harán lo que quieran hacer, pero solo hasta donde Dios se lo permite. ¿Me va siguiendo? O sea que hay una lucha continua. Entonces podemos ver un sistema perverso que une, como en el origen de la historia que conocemos, política y religión. Y detrás de la política y de la religión, y bueno, viene lo militar, viene lo económico, para subyugar.
para avasallar, para conquistar. Es un sistema perverso que desde que apareció el hombre con su forma actual que conocemos y nos unimos en una ciudad, todos bajo una autoridad. Y la Biblia te está diciendo quién fue el primer poderoso, quién fue el que creó la primera ciudad. Y habla de un tal Nimrod, poderoso cazador. Génesis capítulo 10. Y allí está el origen de todas las naciones, siguiendo estas orientaciones. Todos descendemos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Y cuando estudias la historia, y puedes ver la línea semita, la línea jafetita y la línea camita. Pueblo de origen semita, dice algunos detalles de cualquier enciclopedia histórica. Ahí aparece Mizraim, que más tarde identificamos como Egipto. Aparecen los acadios, que identificamos como Acab. Aparece Asur, Asiria. Pero que con esta peculiaridad no son pueblos santos. En el mismo momento que se ejerce odio y violencia, no es de Dios. Y alguno me podrá discutir, y pastor, pero Jehová de los ejércitos, vaya nombre. Corre sangre en la historia de la Biblia. Lo hablamos si quieres, en otra oportunidad. Pero te estoy diciendo, hay una lucha continua. Hay un programa de redención, de salvación. Te estoy enseñando con la Biblia en la mano. Dios está interesado en cada mortal que le busca con sinceridad y lo encuentra. Dios está consolidando su reino, sus victorias en cada conversión y en cada nueva victoria que cada hijo de Dios está obteniendo mediante la fe. Por eso, a la sazón, terminé esta primera lectura del capítulo 17. Sería muy largo tocarlo con detalles cada versículo, pero a propósito, terminé en ese versículo maravilloso que está diciendo: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Tres características que sí o sí están en todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. No es que me puedo quedar si yo soy llamado de Dios. Si no eres fiel a ese llamado, vas a descubrir que Dios sigue honrando a los que le honran y los que le desprecian son tenidos en poco. Llamados, elegidos. ¿Recuerdas? Jesurum, yo te elegí, yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Pero si aquel que fue escogido, aquel que fue llamado, aquel no honra lo que recibe de Dios, no es fiel. Por eso te digo, las tres características son importantes. Y el vencedor por excelencia, Jesús, quiere concederte victoria tras victoria. El capítulo central de la Biblia, ¿recuerdas? 118 de los Salmos. Mirá, una expresión tan hermosa, que más allá de aquel versículo muy hermoso que dice mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres, está diciendo también que en la tienda de los justos hay gozo, hay cánticos de alegría. Dice, porque la mano de Dios hace proezas, hace maravillas. ¿Quiere ir más atrás del libro de los Salmos? Recuerda una de las plagas con las cuales Dios azotó a Egipto. Plaga de tinieblas. Pero
en el campamento de los israelitas había luz. Dios marca la diferencia. Sus victorias, sus bendiciones, marcan la diferencia en nuestras vidas. Somos diferentes porque somos bendecidos. Aprendimos a ir a la presencia de Dios. Porque hay una lucha. Por ahí alguna expresión no muy popular. La lucha es cruel y mucha. Y en lo espiritual sucede así. Para el cristiano sucede así. Pero acordate, estamos del lado vencedor. La Biblia nos está marcando qué armas Dios nos ha dado. Una de ellas la mencioné, la sangre del Cordero, que nos limpia, que nos restaura. Y en los momentos que necesitamos, invocando el poder de esa sangre, Dios nos concede victoria. Nos está hablando la Biblia también cómo debemos identificar al diablo. Y mira, 3 títulos solamente voy a mencionar, que la Biblia está hablando de nuestro adversario el diablo. Es el Dios de este siglo. Es el príncipe de la potestad del aire. ¿Puedes creerlo? Es el príncipe de este mundo. Solamente 3. Pero hay más. Y lo sabes. El acusador de los hermanos. Aquel que es el que vino a matar, robar, hurtar y destruir. Entonces, ya con lo que te mencioné, que no es todo, hay mucho más en la Biblia revelado de nuestro adversario el diablo para identificarlo y saber qué armas Dios ya nos ha dado para que en esta lucha, con las victorias obtenidas, sepamos, Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Pablo, con la sabiduría que Dios le entregó en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En este legado espiritual, no natural, no carnal, no animal, legado espiritual, nuestros hermanos en la fe, que ya están en la presencia de Dios, pone la fecha que quieras. La Biblia te está diciendo acá, desde la creación, desde la fundación del mundo, hay gente que ha vencido, hay gente que ya llegó. Y Hebreo nos está diciendo que nosotros tenemos una gran nube de testigos que están mirando si somos capaces de emularlos. Eso está después que termina el gran capítulo de la fe, capítulo 11. Y te da también la respuesta al comienzo del capítulo siguiente, el 12. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Te dice cómo: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es una palabrita para fortalecernos siempre en el Señor. Tal vez nuestro adversario el diablo se alegró cuando el proceso cruel, sangriento, vil que enfrentó Jesús con su cuerpo humano, necesario para nuestra redención. Ese agotamiento total, que ni siquiera pudo llevar su propia cruz a donde le iban a crucificar. Pero llegó al lugar, lo colgaron del madero. Y allí está expresando esas palabras a lo que hice referencia al comienzo de esta prédica. ¿Y sabe qué? Alguno quiso aligerar un poco su sufrimiento dándole vinagre mezclado con hiel para que al consumirlo o beberlo fuera algo así como una especie de medicina o narcótico que le ayudara a enfrentar el dolor. Pero él dice, no lo bebió. Jesús padeció lo que vos y yo no podemos padecer. Y escúchame,
padeció lo que Satanás quiere que nosotros padezcamos. No Satanás. Cristo llevó mis angustias, mis dolores, mis derrotas en esa cruz. Me emociono cuando hablo de esta realidad, pero a la vez me entristezco. Hay mucha gente que pretende ver en estos simbolismos religiones que ellos no profesan. Y hay una pelea constante en supuestos razonamientos. ¿Y sabes qué? Nada más alejado de la realidad. Repasa tu lectura de los 7 mensajes de Dios a las iglesias que a la sazón. Allí están representadas todas las congregaciones que dicen ministrar la palabra de Dios. Y en alguna de ellas dice, mira, tengo contra ti pocas cosas. Y a una de ellas le dice, moras donde está Satanás. A otra le dice, aborrezco la obra de los Nicolaitas. Aborrezco el espíritu de Jezabel. Está hablando de las congregaciones. Interpretarlo como quieras. Pero en muchos casos Dios está diciendo, solamente te pongo una carga. Retén lo que tienes, lo que yo te di, para que no me vuelva contra ti. El ser humano, desde su naturaleza, es un luchador. Siempre luchamos. Lo primero que Dios hace al venir a nuestra vida es ayudarnos a que tengamos amistad nosotros mismos, que no seamos enemigos en nuestra mente, ni en nuestras emociones, nuestras pasiones. Pero si no lo entiendes, vas a descubrir que muchos están luchando solamente por lo económico, solamente para tener fama, solamente por estar encima de los demás. Y en lo religioso es lo mismo. ¿Quieres tener religión? Te voy a decir. La Biblia dice, la verdadera religión es esta: cuidar a los huérfanos, cuidar a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. El Evangelio no predica religión, sí está hablando que todos necesitamos tener buena relación con Dios. Y esa buena relación con Dios es ser hijos de Dios. No sé dónde está tu lucha. No sé a qué religión perteneces. Y no solamente estoy hablando para el área donde vivo, en el occidente. El Salmo 75 me dice que ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto el hombre va a encontrar exaltación. Porque no es la cultura lo que eleva al ser humano. El único que te levanta para bien es Dios, con su gracia, con su poder, con sus milagros. Si no lo entiendes, y toda la Biblia es un misterio. Algunos acusan a supuestas religiones de ser la bestia de donde viene el anticristo. No, querido, no, querida. No. Hay simbolismos, hay misterios, pero esos simbolismos y esos misterios están revelados en la palabra del Señor. Corre a la presencia de Dios. Dile a Dios que te abra la Biblia, que te enseñe. Y vas a marcar esto en tu vida. Señor, yo me enrolo en tu ejército. No importa el lugar o la función que desempeñe. Sea un soldado raso, sea un cabo, sea un capitán, un general. Señor, tú eres la cabeza. Tú tienes el poder perfecto. Y tú estás llevando a cabo una gran obra. Y quiero ser parte de esa obra. Bueno, te lo voy a traducir ahora en un lenguaje conocido por todas las organizaciones y asociaciones supuestamente religiosas. Apóstol, pastores y maestros, evangelistas. ¿Recuerdas? No es la única lista de ministerios. También está hablando en Romanos 12, otra lista, que parece que es de menor importancia. No, no hay trabajo de menor o mayor importancia en el servicio a Dios. Todos son iguales. ¿Sabes qué? Dios te ha dado unción para evangelizar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no todos
tienen que ser como vos, evangelista. ¿Eres pastor? Bendito ministerio que Dios te ha dado, pero no todos tienen que ser como pastores. ¿Eres profeta? ¿Qué eres en la presencia de Dios? A lo largo y ancho de este mundo, Dios está trabajando, rescatando a los perdidos para transformarlos. Ahora son pecadores redimidos y mientras estén con su cuerpo de muerte, van a enfrentar cosas difíciles. Pero yo estoy con ustedes. No temas, yo te redimí. A Josué, antes de tomar el legado que Moisés dejó, por orden de Dios, no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. Mira la ley. Este libro de la ley esté contigo. Porque entonces vas a conocer y vas a hacer lo que necesitas. Y vaya si lo entendió. Josué, un poco antes de morir, reunió a todos los líderes que quedaban de las tribus y viendo que gran parte de ese pueblo se desvía, Josué le dice, como diría cualquier buen siervo del Señor hoy: bueno, escojan ustedes a quien quieran servir, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Esa es la gente de Dios, dispuesta, suelta, que sabe que no está solo. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Se lo dijo Eliseo a su siervo Giesi, que tenía miedo en un momento de la historia de Israel. Entonces pidió el profeta que Dios abriera los ojos a su siervo. Y cuando Dios abrió los ojos, dice, vio multitud de ángeles que estaban rodeando la ciudad. Eliseo y el sitio de Samaria. Estoy haciendo mención en el libro de los Reyes. Y Elías también, ¿no? Tantas veces vio la mano de Dios. De hecho, ya hemos hablado de Elías. Pero ahora estamos en un tema, que estamos en un programa de Dios. A lo largo de toda la historia de la humanidad, desde el comienzo hasta el final. Claro que vos y yo no sabemos muchas cosas, porque la Biblia dice eso está en la sola potestad de Dios. Un tema donde se refiere a las palabras, ¿no? Está allí cuando Jesús responde a los discípulos, ¿cuándo va a suceder el tema de la redención completa de Israel? ¿Cuándo va a ser esto de tu venir? El día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino mi Padre, dijo Jesús. Lo mismo en Apocalipsis, hay signos, hay señales. Pero no está Apocalipsis enseñando otra cosa a lo que enseña el contenido general de la Biblia. Es lo mismo. Es palabra de Dios. Y te estoy diciendo, consumado es la victoria completa del Cordero de Dios. Pero qué bueno que Dios se vale hoy de vos y de mí y de todo aquel que en cualquier lugar del mundo, a lo mejor no te gusta lo que voy a decir, que en cualquier congregación que se precia de tener palabra de Dios, se vale de hombres y mujeres que con sinceridad le buscan. Mira, hermano, tanta confusión. Y en estos tiempos duros, estos tiempos difíciles, que también vos seas de aquellos que tienen palabra de Dios para dar. No retransmitas lo del mundo. La Biblia está diciendo que el espíritu del anticristo está trabajando en el mundo. Y vaya que necesita voces ese espíritu maldito para darse a conocer. Habla de Cristo, habla de lo que Él ha hecho, lo que hace y en las expectativas que tiene, lo que hará también. El tiempo pasa, pero el programa de Dios no pasa. Dios sigue rescatando personas
Dios sigue trayendo luz para alumbrar tu confusión. Dios todavía hace milagros. Dios te sana, te salva, te restaura. Dios te llena de su Santo Espíritu. Con este propósito, estás en el ejército de Dios. Ejército de Dios que no conoce derrotas. Ejército de Dios que día a día se ensancha, se multiplica. Reino bendito de Dios que está en plena vigencia. Y Dios ha dicho, estableció ya su congregación, su iglesia. Y escucha, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Estás con aquel que es más que vencedor. Si no repasa, tienes tal seguridad de parte de Dios. El final del capítulo 8 de Romanos, cuando habla que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni nada de las cosas que se han creado o se van a crear, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero quiero referirme, aunque sea brevemente un poquito más, a las armas que Dios nos ha dado en esta lucha. ¿Recuerdas el pasaje bíblico de Efesios, donde está hablando de la armadura del cristiano? Pero antes te dice, esa armadura la utilizan los que están firmes. Y te pone ahí los cuadros de los ejércitos espirituales de maldad. Principados, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos. Pero lo primero que se resalta de esa armadura es el cinto de verdad. El cinto de verdad. Lo que ajusta tu ropaje de guerrero. El cinto de verdad. ¿Recuerdas? Cinto de verdad. Después hay que cubrir el pectoral también con la palabra de Dios. Hay que cubrir la cabeza también con la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. ¿Recuerdas? El escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vaya que tira dardos el maligno. Finalmente está la espada del Espíritu. No puedes usar una herramienta que según Hebreos 4 dice, tiene doble filo. Y es penetrante, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Armas espirituales. Y no quiero dejar de mencionar el ayuno. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos, abajo, los otros no podían echar por un demonio. Jesús bajó, reprendió a ese demonio y después que se fueron todos, ahí están los discípulos. Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿Recuerda la enseñanza de Jesús? Este género no sale sino con oración y ayuno. Hay que invertir tiempo en la presencia de Dios. No sé, a algunos se les da por imitar a Jesús y también a Moisés y Elías, 40 días de ayuno. Otros dicen, no, con 7 alcanza. Vale tu disposición de estar invirtiendo un poquito más de tiempo en la presencia de Dios. O tal vez la instrucción que Dios revela en los profetas. 3 días buscando en la presencia de Dios en ayuno. Andaré desde mi trono hasta donde estás escuchando lo que pides, mirando tu disposición. Pero también Isaías está diciendo, ¿qué es el ayuno que Dios espera? El ayuno no es para torcer la voluntad de nadie. El ayuno es para entender lo que Dios espera que haga en tal o cual situación. Repasa tu Biblia, Isaías 58. Tanto te puedo hablar de lo que Dios ya nos dio, lo que Dios está dándonos hoy para enseñarnos que estamos del lado vencedor de esta larga, dura y cruenta guerra, que ya tiene el final escrito en la Biblia. Estamos del lado vencedor. Porque la Biblia está marcando que
el consumado es, se cumple eternamente. Mientras dure tu vida, vas a saber el consumado es en tu propia vida. Y si te toca vivir en los aciagos días finales de la tribulación, porque muchos van a entrar a ese periodo profético de tribulación sin saberlo. Y no te asustes por lo que digo, muchas congregaciones van a iniciar su culto como cualquier otro día. Ni cuenta se dieron que vino el Señor. Qué terrible lo que te digo. Pero ¿sabes qué? Todavía Dios hace uso de misericordia. Y muchos en esos días muy tristes para que se viene para la humanidad, hasta van a encontrar la gracia de Dios para resistir y dar su vida por causa del Evangelio. Ahora, la forma de muerte para muchos, Apocalipsis lo dice, muchos se mueren de hambre, muchos se mueren de sed y a otros le cortan la cabeza. Dice así la Biblia, una de las visiones de Juan. Y vi las almas de aquellos que habían muerto por causa de Jesús y su testimonio. Pero todavía no llegamos al tiempo de la tribulación. Estamos en el tiempo profético de la gracia de Dios. Y hoy Dios te dice, cree. Y si crees a Dios, te escapas de esa triste realidad o evento que van a vivir. Por supuesto, puedo seguir hablándote y hablándote. Pero yo creo que es suficiente la exposición que di sobre la realidad de la bestia, de la gran ramera. Algunos dicen, pastor, se olvidó, mire que dice la Biblia el detalle, ahí lo leyó usted, no se dio cuenta. Hay 7 montes. Yo puedo identificar tantas ciudades en el mundo que se han erigido sobre 7 montes. Sí, pero dice que esta gran ramera está ahí embriagada de la sangre de los mártires. También te puedo decir, en tantas ciudades se ha derramado sangre inocente. Y ciudades que están fundadas sobre 7 colinas. No quiero hablar de más. Que Dios no sea desconocido para vos. Repito, que Dios no sea desconocido para vos. Y que vos tampoco seas desconocido para Dios. Invítalo. Dile, Dios, entiendo poco y nada, pero sé que tú me amas. Sé que estoy viviendo en un tiempo, en el paso de la historia, donde ya fue lo de la cruz. De la cual tu palabra me dice así. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees que tu vida no tiene sentido? Deja que Dios dé sentido a tu vida. ¿Crees que no puedes hacer nada? ¿Te sientes impotente? Deja que Dios te haga un guerrero espiritual. Vas a descubrir, como también dice la Escritura, en Dios haremos proeza. Ahí vamos. No solamente la gloria en el futuro, la gloria en el presente, también traemos de la mismísima presencia de Dios gloria para vivir y compartir. Cierra tus ojitos, no voy a hablar más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tantos hombres y mujeres a lo largo y ancho de este mundo y de la historia también, que has sabido levantar y sostener, dando victoria tras victoria. Gracias porque tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Tú das nuevas oportunidades. No importa lo profundo del pozo donde hemos caído. Si clamamos, si buscamos tu ayuda, de allí nos sacas. Nos pones sobre la peña. Y la peña de Jesús. Pones un cántico nuevo en nuestros labios, porque has cambiado todo, espiritual, el cuerpo.
entonces podemos entender algo de lo que es tu bendición. También pones el sentido de servicio, el sentido de pertenecer al ejército de Dios. Y ahí vamos, con nuestras limitaciones. No sé de la madurez intelectual, la madurez emocional, la madurez lingüística de muchos. Pero más allá de eso, si abrimos nuestro corazón para recibirte, lo que somos, tú lo utilizas para tu gloria y para tu honra. Y algunos marcarás el hecho de una mejor preparación. A algunos le darás un poco más de fe para mover montañas, para hacer señales y prodigios. Pero en todos los casos, la gloria es para ti. Porque tú lo haces. Y tú haces en nosotros cada victoria que obtenemos. Qué bueno que el comandante de cada una de nuestras vidas, quien dirige nuestras vidas, seas tú, sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo, y nos enseñas siempre a darte la prioridad. Padre, aquí estamos, tal cual somos. No sé si alguno quiere volver a ti. No sé si alguno quiere abrir su corazón para saber este tema de no religión, sino una nueva relación con Dios. Tú estás allí. Cuando está el corazón contrito y humillado por la acción de tu Santo Espíritu, a veces genera tristeza por el tiempo perdido, los recursos perdidos, la salud perdida. Y es tu Espíritu Santo con esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y te pedimos perdón. Y entendemos que detrás de esa confesión sincera viene tu perdón, viene la limpieza, vienen las nuevas oportunidades, viene la oportunidad de aprender a conocerte y saber que también en la Biblia dice: esta es tu gloria, querido, querida, en entenderme, en conocerme y saber qué cosa significa misericordia quiero. Señor, que nuestra vida esté en tu corazón, en tus manos, y sepamos cuánto tienes de nuestra vida en tus benditas manos. Entonces vamos a ver que esa mano se ha tendido para bien y nos ayuda a avanzar por la vida honrándote como mereces ser honrado. Padre, gracias. Gracias con todo mi corazón por tu amor manifestado continuamente. Gracias por cada hombre y mujer que tienes para proclamar tu palabra. A ti sea la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.